Volvemos con la creación de nuevos Fakemon, y en esta ocasión, partido de la dinámica propuesta en el desafío Fugaz, llevada a cabo en el servidor de Discord Viajero de Tezcaya, donde tocó crear un Fakemon utilizando de base Pokémon ya existentes, pero adaptando su nombre y apariencia a un concepto nuevo. En definitiva, una dinámica que suena extraña, pero que permitió crear diseños interesantes. ¿Quieres conocerlos? ¡Vamos por ello! Hola de nuevo, viajero, soy Edari, bienvenido a Tezcaya, y hoy crearemos nuevos Fakemon, Bile Jr., Mr. Bile y Bile Sr. Desde la introducción de las formas regionales, descubrimos que el potencial de crear nuevos Fakemon es inmenso, incluso si partimos de un personaje ya existente en la franquicia. También con la incorporación de las formas convergentes, nos enteramos que el proceso de adaptación de un Pokémon puede ser más complicado y confuso de lo que se cree de manera superficial. Es por ello que, como parte de un desafío fugaz creado en el servidor del canal, me surgió la idea de crear una forma nueva para un Pokémon bastante carismático, Mime Jr. ¿Te imaginas qué pasaría con este tierno payasito si las cosas no le hubieran salido como quería? Pues deja de imaginártelo, que hoy nos tocará descubrirlo. Eso sí, para este desafío fugaz, la única regla era que en el nombre podíamos cambiar solo una o dos letras como máximo, para que no se perdiera el nombre y pudiera identificarse el Pokémon base. Y claramente, esos cambios deberían hacer sentido con el concepto que se buscaba abordar. ¿Te consume la curiosidad por conocer a este nuevo Fakemon tan vil que hasta su mismo nombre lo define? ¡Vamos! Para este nuevo Fakemon quise tomar la palabra Bill en inglés para adaptarla a Mime Jr., para que dejara de ser un tierno payaso mimo y así se convirtiera en una clase de Pennywise que fue repudiado por todos, orillándolo a convertirse en la pesadilla de todo mundo. Bile Jr. cambió las bromas por el caos y las risas por el temor. Tras haber sido ignorado y rechazado por sus bromas sin chiste, el espíritu positivo de Mime Jr. se extinguió cual llama bajo la lluvia, a tal punto de que sus llamativos colores se apagaron y su actitud traviesa se transformó en algo completamente opuesto. Eso lo veremos representado no solo con su expresión malvada, sino que también en su desaturación de colores. El curioso peinado de Mime Jr. se fue para dar paso a una clase de peinado con forma de cuernos que enfatizan lo diabólico que es este pequeñín. Su apariencia estará basada en una clase de arlequín macabro, en cuya expresión facial solo podremos identificar una mirada que ansía ver el caos y la destrucción. Físicamente, su apariencia no distará mucho de su contraparte, Mime Jr. Digamos que este cambio resulta más como una nueva skin para el personaje. Escóndete de él, porque estoy seguro que no quieres ser una víctima más de sus travesuras. Nuevo registro. Bile Jr. Tipo, normal siniestro. Bile Jr. solía ser un increíble bufón en el pasado, pero desafortunadamente con el paso del tiempo, sus bromas dejaron de tener gracia, por lo que la gente empezó a aborrecerlo, haciendo que la depresión y el desasosiego le generaran una nueva identidad. Ahora se dedica a hacer bromas pesadas que lastiman a sus víctimas física y emocionalmente. ¡Hey! ¿Sabías que puedes ayudar a que Bile Jr. no sea tan malvado? Solo debes pulsar el pulgar arriba para darle like, y así sabrá que quieres volver a verlo feliz. Ahora sí, volvamos a lo que nos compete. Para la segunda etapa evolutiva de Bile Jr., quiero conseguir un diseño cuya apariencia nos recuerde un poco a esas típicas caricaturas de antaño, donde los únicos colores existentes eran las escalas de grises, y predominaba el humor corporal. Mr. Bile es la clase de individuo que sabes que a donde quiera que vaya siempre habrá problemas. Desafortunadamente su personalidad es imposible de cambiar. Se ha apegado tanto a la maldad que prácticamente son una misma entidad. Quiero que su diseño sea más esbelto, para hacer contraposición con lo vacío que se encuentra su cuerpo consumido por el mal. Eso lo podremos apreciar en sus piernas, las cuales podremos ver que tienen forma de hueso. Su mirada nos da a entender la falta de empatía y escaso sentimentalismo que habita en este ser. Siempre tiene una escalofriante sonrisa que lo único que da a entender es que está planeando algo macabro. Sus siniestras y sobrenaturales habilidades le permiten volverse una sombra con la que es capaz de atemorizar a todo mundo sin ser percibido. Prepárense para los problemas, y más vale que teman, porque aquí viene... Nuevo registro. Mr. Bile, tipo normal siniestro.
Mr. Bile, el Pokémon Gracia Malvada. Se dice que anteriormente solía ser un ser divertido, pero el repudio de la gente por sus bromas sin chiste lo orillaron a convertirse en el ser vil que es actualmente. Suele hacer bromas tan pesadas que por lo general terminan en accidentes. Tiene la capacidad de convertirse en una sombra con la que acosa a cualquiera con quien se cruza. Altera las emociones de las personas con la intención de emplearlos como marionetas para esparcir el caos. Finalmente, para su última etapa evolutiva, quiero que su apariencia enfatice aún más lo malvado de este individuo, por lo que para conseguirlo partiremos de su nombre, el cual será Bile Senior, la epítome de la maldad en toda la expresión de la palabra. Su diseño quiero que nos remita a la idea de un arlequín, pero a su vez también quiero que su apariencia nos recuerde vagamente a la moda de la época renacentista, esa en donde los atuendos eran un tanto excéntricos. Su gama cromática se mantendrá fija, sin embargo, en esta ocasión quiero que los colores claros sean los que predominen en el diseño, para buscar una apariencia fantasmal o esquelética, pues recordemos que este ser ha sido consumido poco a poco por las malas energías. Su personalidad será en definitiva macabra, mostrando unos afilados dientes dentro de una sonrisa inquietante. Utilizaré en este diseño formas puntiagudas en mayor cantidad, pues quiero que su apariencia se sienta inquietante y peligrosa. Y por último, agregaré algunos ornamentos con una estética más espectral en su diseño, para enfatizar su carácter sobrenatural. Preparaos que cuando escapa la luz del día, viene para esparcir el caos y la agonía. Nuevo registro. Bile Senior. Tipo normal siniestro. No importa a dónde vayas o las acciones que tú hagas, una vez que te puso en el radar, es imposible de sus garras escapar. Vino a la Tierra a traer caos y destrucción, y en tu mente implantar miedo y depresión. Como Bile Senior es conocido, y por sus actos crueles es temido. Está muy decidido a terminar contigo por venganza de dejarlo en el olvido. Y bien, ¿qué te han parecido mis propuestas para este nuevo y peculiar Fakemon creado para el desafío fugaz? ¿Has diseñado tus propios Fakemon? Te invito a unirte a nuestra comunidad en Discord, Viajeros de Tezcaya, y compartirnos tu talento. Así podremos platicar sobre ello. Abajo en la descripción podrás encontrar los links a todas las redes. Estamos ansiosos por ver lo que eres capaz de crear. Por cierto, si te gustaría conocer el proceso de ilustración que sigo para crear mis personajes, no olvides de darle me gusta o compartir a este video. Será de gran ayuda para el canal y así me enteraré de que quieres saber más.